Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estamos en la última parte de nuestra serie Iglesia 4.0. ¿Cómo ser la iglesia en la realidad de hoy? En los mensajes anteriores hemos visto a la iglesia como la comunidad de personas salvadas de sus pecados por el amor de Dios, por la gracia de Dios. La iglesia no es un club religioso, sino es la familia de Dios, diseñado por la misma Trinidad. Como creyentes creemos que Jesús murió por nuestros pecados y por eso vivimos para Jesús. Le seguimos a Jesús. Somos sus discípulos. Y no solamente somos sus discípulos, sino también hacemos discípulos. Es decir, invitamos a otros para que sean parte de la familia de Dios. Y donde quiera que los discípulos vivan y trabajen, hacen las cosas a la manera de Jesús, así sirviendo al bienestar de su ciudad. En estos días reflexionaba un poco acerca de qué significaba la iglesia para mí. Y me quedé sorprendido de cuánto la iglesia y su gente ha tocado mi vida. Y mayormente no estamos hablando de gente profesional, gente pagada para trabajar en la iglesia, sino estamos hablando de gente que como voluntarios hicieron el servicio de la iglesia, que invirtieron su tiempo, sus dones, sus habilidades en el trabajo de la iglesia. Te cuento un poco, y quizás tú también te acuerdas de cómo tu vida fue tocado por el ministerio de la iglesia, de los voluntarios que trabajaron ahí. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo me he beneficiado a mí el servicio de la gente de la iglesia? ¿A mí? A mí me mostraron el camino a Jesús, cómo deshacerme de mis pecados, cómo recibir perdón de mis pecados y empezar una amistad con Dios. La salvación que Dios me ofrece. Y el día en que yo puse mi fe en Jesús fue el mejor día y el día más importante de mi vida. Me hicieron ver cuánto Dios me ama. Me enseñaron la Biblia con sermones, con estudios bíblicos, en grupos en las casas. Me enseñaron a orar y oraron por mí. Cuando tuve que pasar Navidad lejos de mi familia u otras fiestas importantes, ellos me invitaron a su casa para celebrar juntos con ellos. Una vez tuvimos una tormenta violenta que sacó todo el techo de mi casa. La lluvia cayó y mojó todo. Era un desastre. Y ese mismo día llegó un grupo de la iglesia para ayudarme a asegurar mis cosas, guardar mis cosas. La iglesia también me capacitó en diferentes cosas para trabajar en la iglesia. Y enseñaron también la Biblia a mis hijos. También estoy pensando en cosas generales, sin las cuales una iglesia hoy en día no puede existir. Por ejemplo, para los servicios presenciales. Había gente que hacían limpieza para que yo pudiera sentirme cómodo estando ahí. Habían personas que lideraron los grupos de los adolescentes, de los jóvenes, donde yo pasaba muchas tardes felices. Otros hicieron las cuentas de la iglesia para que yo pudiera tener confianza de que se manejaba bien el dinero que yo estaba donando a la iglesia. Y otros se ocuparon del marco legal de la iglesia, haciendo colas en los notarios y los registros para mantener todo correcto. Todos servían a mí. Además, había gente en la iglesia que tenían diferentes habilidades o recursos con los cuales ellos sirvieron a la iglesia. Me acuerdo de un gerente que me ayudó a encontrar un trabajo en la empresa. Una abogada habló con la policía cuando yo estaba en plena carretera y la policía me acusaba de un crimen que yo no hacía y me ayudó. Una psicóloga que me ayudó a superar una debilidad personal. Un hombre joven que con mucha fuerza me ayudó en una mudanza pesada. Una arquitecta que dio un precio muy bueno a la iglesia para el plan de construcción del auditorio. Un mecánico que me dio un buen consejo acerca de mi carro.
El dueño de una casa que me ayudó cuando yo tenía que hospedar mi familia urgentemente. Una joven quien cuidó a nuestros hijos cuando Rosemary y yo tuvimos una emergencia. Y un creyente con moto que me enseñó a manejar moto porque no había otra forma de aprenderlo y tenía necesidad de aprenderlo inmediatamente. Una ayuda tremenda. Y eso no es todo. Mi lista es más larga ya. La iglesia y su gente se metieron en mi vida personal de la mejor forma. Me animaron cuando yo estaba desanimado. Me aconsejaron en mis problemas. Me dieron muy buenos consejos para un matrimonio exitoso. Creyeron en mí cuando yo me sentía inseguro y tímido. Oraron por mí. Y se alegraron conmigo. Y compartieron también mi dolor. Me aguantaron en mis debilidades. Me perdonaron mis fallas. Me amaron. Me exhortaron cuando lo necesitaba. Me estimularon de esforzarme a obedecer más a Jesús. Y modelaron con su vida cómo un seguidor de Jesús vive, cómo habla, cómo actúa. Con la música y con las canciones en los servicios me llevaron delante del trono de Dios para alabar a mi Dios y para sentir su presencia. Otros cocinaron para que al final del servicio podíamos comer juntos. Otros instalaron y manejaron los cables, los micrófonos, las luces, todo eso. Y algo muy personal, me bautizaron. Y administraron y prepararon la cena del Señor. Y durante la pandemia, hicieron grandes esfuerzos para seguir sirviendo a los creyentes en el nuevo ámbito virtual. Grabaron y editaron los mensajes, las canciones en diferentes países para seguir animándome y enseñándome. Hicieron los diseños para la iglesia virtual. Ni el peor virus paró a la iglesia a servir y a hacer su ministerio. Y cuando me mudé a otro continente o a otra ciudad, siempre la iglesia era el puerto donde yo podía llegar, donde yo encontraba una comunidad que me esperaba con brazos abiertos, donde yo podía encontrar amigos y echar raíces. Y empezar a servir. Gracias, Iglesia IDC en Lima. Gracias, Iglesia EFB en Mannheim y Stuttgart en Alemania. Gracias, Iglesia Asim en Pucallpa. Gracias, Iglesia Hilldale en Clarksville. Y Iglesia Trinity en Grand Rapids, Estados Unidos. Gracias por servir a mí. Gracias que ustedes hicieron lo que Cristo les dio para hacer. Y la iglesia sigue sirviéndome con muchas de estas cosas. Es bonito, es verdaderamente bonito. Bueno, después de escuchar mi lista, cómo tocó la iglesia con su servicio mi vida, quizás tú sientes esa misma gratitud que yo siento cuando yo me acuerdo de cómo el ministerio de la iglesia estaba activo y está activo en mi vida. Y quizás te preguntas si la iglesia siempre ha sido sirviendo así. Te prometo, lo vamos a explorar enseguida. Pero quizás te sientes un poco frustrado escuchando todo esto porque tú hasta ahora no has podido experimentar el servicio de la iglesia, el ministerio de esta forma. Lo siento por esto. Hoy vamos a explorar las raíces de este problema y cómo remediarlo. Si exploramos el ministerio de la iglesia, el servicio, se podría dividir la historia de la iglesia en 4 épocas. Iglesia 1.0, Iglesia 2.0, Iglesia 3.0, Iglesia 4.0. En el inicio de la iglesia, que pasó en el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo,
y llegó a todos los creyentes y les unió a ser la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Eso era el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia en el primer siglo no era una iglesia ahí estática, era una iglesia de chamba. Imagínense lo que encontramos en el libro de Hechos solamente en otras partes del Nuevo Testamento. En Hechos 6, por ejemplo, hubo mucho para hacer, así que se llenaron las agendas de los apóstoles para que no tenían el tiempo suficiente para orar y predicar. Entonces, diferentes personas empezaron a servir en diferentes ministerios. Por ejemplo, algunos empezaron a contar a la gente sin Cristo acerca del amor que Dios tenía para ellos y la salvación. Hechos 8 y 11. Otros viajaron lejos por meses para iniciar otras iglesias. Hechos 13. Otros enseñaron acerca de la fe y hicieron discipulado con nuevos creyentes. Hechos 18. Hechos 9. Y todavía otros extendieron su hospitalidad a los cristianos. Hechos 16. Y la gente de la iglesia utilizaron sus contactos para ayudar a otro creyente. Hechos 9. En todo el Nuevo Testamento vemos cómo los cristianos utilizaron sus diferentes dones espirituales para servir y hacer el ministerio de la iglesia. En Hechos 6 nos habla de las viudas de la iglesia. En aquel tiempo no había sustento para ellas, no tenían la oportunidad de trabajar como hoy en día. Entonces la iglesia decidió encargarle a un grupo de personas de la iglesia para la distribución de alimentos entre estas viudas. En el primer siglo también los medios de transporte y los medios de comunicación eran pésimos. Nosotros pensamos que Lima tiene un tráfico pésimo y un sistema de transporte pésimo. Eso no es nada. Entonces, en el primer siglo la gente no siempre podía estar cerca a los creyentes que necesitaban ayuda espiritual y ayuda emocional. Pero no tomaron el distanciamiento como obstáculo para su ministerio. En cambio, ellos empezaron a escribir mensajes de texto. Claro, los mensajes de texto demoraban varias semanas para llegar porque no llegaron por Wi-Fi. Pero escribieron entonces muchas cartas para animarles a los creyentes, para exhortarles, para enseñarles. Llamamos a estas cartas epístolas. Y en el Nuevo Testamento tenemos 21 de ellos. La Iglesia 1.0 haciendo el ministerio de animarse unos a otros y enseñarles. De estas cartas también sabemos de las muchas oraciones de los unos por los otros. En Hechos 11 leemos que también había un obstáculo por el distanciamiento. La iglesia en Jerusalén estaba a 500 kilómetros de la iglesia de Antioquía en Siria. Pero el distanciamiento no fue razón por no hacer el ministerio de la iglesia. Uno de los creyentes en Antioquía utilizó el don de profecía. Y así la iglesia en Antioquía supo de una gran necesidad de la iglesia en Jerusalén. Entonces la iglesia de Antioquía juntó dinero y lo envió a la iglesia de Jerusalén para ayudarles a los hermanos en Cristo. La iglesia 1.0 en acción. En el ministerio de la iglesia encontramos también el reto para nosotros que somos papás. Porque hoy es el día del padre. En la iglesia se veían líderes que eran diferentes que los mandamases del Imperio Romano y que eran diferentes que los manipuladores de los fariseos judíos. Eran líderes que servían, líderes que buscaban el bienestar de sus seguidores, no solamente su propio bien. Lo que llamamos eso es el liderazgo de servicio. En Hechos 6 tuvieron los siguientes criterios para el liderazgo: buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y Pedro nos enseña en 1 Pedro 5, lo voy a leer, acerca del liderazgo en la iglesia, el liderazgo de siervo, que también aplica a nosotros que somos padres, que somos líderes de nuestros hogares, líderes de nuestros hijos.
Así escribe Pedro, 1 Pedro 5, versículo 1. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Y no por obligación, ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Este consejo también podemos aplicar a nosotros como padres, como líderes en el hogar. Este llamado al liderazgo de servicio es un llamado de Dios para todos los que estamos celebrando el Día del Padre. Mirando al liderazgo de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo podemos crecer en nuestro liderazgo de servicio. Bueno, hemos hablado de la iglesia 1.0. Ahora llegamos a la iglesia 2.0. Dejando la iglesia 1.0 en el primer ciclo, las cosas cambiaron después. Comenzó con algo bueno. La gente quería organizar la iglesia mejor. Y organizar es algo bueno. Pero fueron más allá de organizar. Se fueron a privilegiar y favorizar a algunos pocos y a discriminar a muchos otros. Empezaron a limitar el ministerio de la iglesia a unos pocos líderes, sacerdotes, obispos, y el resto de la gente se quedó pasivo, no podía participar, no podían involucrarse en el servicio de la iglesia. Y en este sentido era muy parecido al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, donde solamente los sacerdotes y levitas podían servir en el templo. Nadie más podía ni tocar los elementos santos en el templo. No tomaron entonces en cuenta el cambio que pasó del Israel del Antiguo Testamento a la iglesia del Nuevo Testamento. Por siglos, la iglesia 2.0 sufrió bajo estas limitaciones humanas. Pero empezando con la Reforma en 1517, lentamente se desarrolló la iglesia 3.0. En este proceso se descubrió el sacerdocio de todos los creyentes, que la Biblia enseña en 1 Pedro 2, 4 al 9. El sacerdocio de todos los creyentes significa que Dios hizo a todos los creyentes sacerdotes. En otras palabras, todos nosotros tenemos acceso a Dios, todos nosotros podemos servir, todos los creyentes podemos ministrar y traer sacrificios. Ya no animales para un altar, sino obras, ayudas, servicio, trabajo. 1 Pedro 1:2. Ustedes llegan a ser un sacerdocio santo. Son real sacerdocio. Eso dice Dios acerca de los creyentes. Todos, no solamente algunos especiales. Y entonces así se abrieron las puertas poco a poco que la gente pueda involucrarse más activamente en el ministerio de la iglesia. También Martín Lutero tradujo a la Biblia en el idioma de la gente, porque muy poca gente hablaba los idiomas en que la Biblia fue escrito. Y el alemán Gutenberg inventó la imprenta para reproducir libros para una distribución más amplia. Y así que empezó a imprimir, ¿qué cosa? La Biblia. Entonces todo el pueblo de Dios poco a poco tenía acceso a la palabra de Dios. También la educación se mejoró y la gente aprendió a leer y escribir. Y después de décadas de desarrollo, finalmente la gente pudo tener una Biblia en su idioma y pudo leerla. Eso fue un tremendo avance de la iglesia 3.0. Así que más gente se involucró en el ministerio de la iglesia, aunque todavía
todavía había muchas limitaciones y no podían hacer muchas cosas todavía. En la iglesia 3.0 todavía mucha gente calentó las bancas en vez de servir. Y entonces llegamos a la iglesia 4.0. Más bien, no hemos llegado todavía a 4.0. Estamos todavía en proceso a transformarnos al hacer la iglesia 4.0. Estamos en camino a poner en práctica lo que Jesús por medio de sus apóstoles enseñó en el Nuevo Testamento desde el primer siglo. Seguimos el ejemplo y las instrucciones de la iglesia 1.0, pero con algunas diferencias importantes. Porque nosotros en la iglesia 4.0 todos tenemos la Biblia en nuestro bolsillo y muchos otros libros cristianos a nuestro acceso. Todos tenemos una educación, todos tenemos acceso a capacitaciones para el ministerio. Y Dios bendijo a nosotros con muchos recursos económicos y materiales. La iglesia 1.0 no tenía estas ventajas. Gracias a Dios que en la iglesia 4.0 lo tenemos. Y nosotros también tenemos una vista más globalizada. Aunque a veces se lo pierde esta vista, pero lo tenemos más quizás que la iglesia en el primer siglo. Todo esto faltó a ellos, pero nosotros, si lo tenemos, ¿qué esperamos? Desarrollemos entonces la iglesia 4.0. Porque el legado que nunca se olvidará no consiste en árboles plantados, no consiste en hijos criados, libros publicados, títulos ganados o dinero acumulado. El legado eterno se crea por servir a Dios eterno y a su iglesia. Eso es el legado que yo quiero tener. Mira ahora tu propio cuerpo. ¿Qué ves? Dedos, manos, brazos, piernas, cabeza, boca. Lo que ves son los miembros de tu cuerpo. ¿Para qué sirven los miembros del cuerpo? ¿Para qué sirve, por ejemplo, la mano? Bueno, sirve para agarrar. Por ejemplo, agarrar a ese pan con queso. Ya. ¿Y para qué sirven las piernas? Sirven para caminar. Por ejemplo, caminar de acá hacia ese plato donde está el pan. ¿Para qué sirve la boca? Ya saben, para comer el pan con queso. Entonces, los miembros de nuestro cuerpo físico tienen diferentes trabajos, diferentes responsabilidades, pero todos pertenecen al mismo cuerpo. Todos sirven con sus funciones al mismo cuerpo. Están unidos. En la misma manera, los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, tienen diferentes trabajos, diversas responsabilidades, pero todos estamos unidos en Cristo. Ahora, ¿qué pasaría si un día uno de los miembros de tu cuerpo o de mi cuerpo no quiere trabajar? Digamos, mis piernas no quieren caminar para llevarme a este pan. ¿O qué pasaría si mis piernas me llevan al pan, pero mi mano no quiere trabajar y agarrar el pan para comerlo? Sería complicado, ¿no? Claramente, todos los miembros del cuerpo tienen que servir al resto. Si un miembro no sirve a los demás, es un problema grande para el cuerpo físico. Y no vas a poder disfrutar de ese pan con queso. En la misma manera, todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, pueden trabajar, pueden servir para el bien de la iglesia. Si un miembro no trabaja, es un problema grave para el cuerpo de Cristo. Y Pablo explica eso. Esa ilustración no es mía, sino viene del 1 Corintios 12, que les voy a leer.
Pablo tiene unas palabras muy especiales todavía para nosotros. Ahí Dios nos enseña, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de sus partes. Jesús amó a la iglesia. Por eso Jesús entregó sus manos y sus pies para que sean clavados en una cruz. ¿Para qué puedes entregar tú las manos y los pies? Jesús entregó su cabeza para ser apuñalado por una corona de espinas. ¿Para qué puedes entregar tú la cabeza y tu capacidad de pensar y comunicar con ella? Para ayudarte a responder a esta pregunta provocante, voy a poner una lista en el chat de WhatsApp de la iglesia y en esta lista vas a encontrar actividades que tú puedes hacer para servir al cuerpo de Cristo, para servir a la iglesia y su Señor durante esta temporada de COVID. Ora entonces y pide la dirección de Dios. Y después puedes contactarnos con el número de WhatsApp que está en esa lista. Ahí puedes contactarnos y ahí podemos hacer una cita para conversar acerca de tu interés a servir. ¿Está bien? Conversemos entonces. Te ayudamos, te guiamos para que tú verdaderamente puedas servir. Te invito a vivir la iglesia 4.0, sirviendo a Jesús y a su iglesia. Una vida dedicada a Jesús y a su iglesia es una vida que sirve. Espero tu mensaje en WhatsApp. Por último, el Espíritu da dones espirituales. Esos son habilidades para servir a la iglesia. A todos los creyentes les da dones. Les da una gran diversidad de dones. Y enseña a los creyentes en 1 Pedro 4 que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Así que cada creyente tiene por lo menos un don, muy probablemente varios dones. Y entonces cada uno puede compartir en el ministerio de la iglesia. Cada miembro puede servir, no solamente el pastor y algunos líderes. Ahora, algunos quizás de nosotros estamos respondiendo diciendo, no puedo porque no tengo tiempo. Sí, todos entendemos ese argumento. Porque todos estamos ocupados, muy ocupados. Pero, ¿has calculado una vez cuántas horas Jesús te da en una sola semana? 168 horas. 168. ¿De veras que en tantas horas que Jesús te regala no encuentras ni unas horas para servirle a Él y al pueblo de Dios? ¿Sabes? Jesús probablemente no te pedirá que tú des tu vida por Él como un mártir. Solamente te pide unas horas de servicio al cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuál sería tu respuesta?